¿Cómo van con la tarea? ¿Han investigado un poquito hasta esta parte? ¿Cómo van? Profe, a mí me tocó el testamento y la verdad es que he buscado, pero no encuentro materia de eso. No. Tampoco tengo así como a la disposición la biblioteca como para ir a buscar No, información claro. allá. Mándenme, No, no sé de dónde sacar información del testamento. ya, ¿usted tiene mi mail? No, ¿No? Yo les mando desde o mi creo que mail, sí. ya, porque yo desde mi mail le mando la invitación para esta sesión. Entonces, mándenme un mail y me dice específicamente qué tema le tocó y ahí vemos cómo lo solucionamos. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga otra duda o que también haya tenido problemas para investigar? Eh, Profesora, Dígame. buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristian, yo me vengo reintegrando hace poco tiempo a la universidad y le puedo enviar un mail para poder tener un tema. Sí, por supuesto. Cualquier tema me lo manda al mail y lo resolvemos. Gracias. Lo mismo para todos, cualquier consulta que tengan, si tienen problemas para investigar, me lo preguntan al mail. Ya. Vamos a empezar con la clase de hoy porque ya quiero terminar con el tema que estamos trabajando, porque es un tema que a mí me aburre mucho en lo particular de derecho de familia y me cuesta por lo mismo pasárselo porque no, es bien fome. Así que voy a tratar de pasárselo lo más rápidamente posible hoy día, también para que les quede claro. Voy a ir viendo la gente que va entrando más tarde, traté de esperar harto rato para que no se produjeran muchas interrupciones. Vuelvo a dejar por acá la ventana. Ya, continúo entonces con la clase. Nosotros habíamos conversado durante esta semana y durante la semana pasada sobre el matrimonio, los requisitos del matrimonio, los de existencia, los requisitos de validez, y empezamos a hablar de las inhabilidades e incapacidades para el matrimonio en la clase del lunes. Hoy día vamos a hablar de lo que se llaman los impedimentos, impedientes o prohibiciones en el derecho civil chileno, y que son precisamente el consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio, que nosotros hemos estudiado harto en clases pasadas, las guardas y las segundas nupcias. En cuanto al consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio, es decir, respecto a esta primera prohibición para contraer matrimonio, para que los menores de edad contraigan matrimonio en Chile, la ley le exige cierto consentimiento o consentimiento de ciertas personas. Nosotros ya sabemos que cuando hablamos de matrimonio de menores de edad nos estamos refiriendo a aquellos menores de edad mayores de 16 años y menores de 18 años, que lo hemos conversado ya en clases anteriores. ¿Cómo debe ser este consentimiento que presta estos determinados ascendientes que establece la ley? Es un consentimiento que debe ser expreso, que puede otorgarse con anterioridad a la celebración del matrimonio o en el mismo momento de la celebración del matrimonio, y en el primer caso debe contar por escrito, ya que es la única forma en que haya constancia fehaciente de que se otorgó este consentimiento. Y en el segundo, basta con que se preste verbalmente, puesto que se está realizando en el mismo acto del matrimonio. Si el consentimiento es anterior al matrimonio, quien lo prestó, como lo hace por escrito, puede revocarlo, pero solo antes a la celebración de aquel matrimonio. Además, cuando hablamos de este consentimiento que entrega este ascendiente determinado por la ley, debe ser nominativo, o más preciso, especial y determinado. ¿A qué se refiere esta idea del consentimiento nominativo? Cuando yo otorgo como ascendiente de un menor de edad que quiere contraer matrimonio, otorgo el ascenso para que pueda casarse, debo hacerlo nominativamente. Es decir, yo otorgo el ascenso, la autorización para casarse de XX para que se case con Juanito Pérez, con X personas, no le otorgo un consentimiento general para que se case con cualquier persona. Debe dejarse constancia del consentimiento de este ascenso en la inscripción del matrimonio, y esto en virtud de lo dispuesto en los artículos 39, números 8 y 9 de la Ley de Registro Civil. Dígame. ¿Alguien parece que me estaba haciendo una pregunta? ¿No? Ya. Continuando con esta idea de este permiso que deben otorgar ciertos ascendientes a
los hijos menores de edad que son mayores de 16 años y menores de 18 años que se quieren casar. Las personas que deben prestar el consentimiento, nosotros tenemos que distinguir entre personas, padres o ascendientes de hijos con filiación determinada, que se encuentran regulados en el artículo 107 y 111 del Código Civil. ¿Quiénes serían los ascendientes que otorgan esta autorización o ascenso? Los padres. En caso de faltar alguno de los padres, debe prestar su consentimiento el otro padre o madre. Y a falta de padre y madre, le corresponde a él o los ascendientes de grado más próximo. Es decir, en principio son los padres, si falta alguno de ellos, el que lo sobreviva. En el caso de que no tengamos a ninguno de los padres, cualquiera de los ascendientes desde el grado más próximo, es decir, si estamos hablando de los padres, los abuelos, los bisabuelos, etc. Si también faltaren los ascendientes, debe prestar el consentimiento para el matrimonio el curador general, y esto en virtud del artículo 111 del Código Civil. Además, el Código se hace cargo, incluso en el caso que no hubiera este curador general para prestar el consentimiento, y da esta posibilidad de autorización al oficial del registro civil que debe intervenir en la celebración del matrimonio, y esto en virtud del artículo 111 del Código Civil. Es decir, cierra todas las posibilidades de obtención del ascenso para este menor de edad mayor de 16 años que quiere contraer matrimonio. También nosotros tenemos reglas diversas para los casos de los menores de edad, de los que estamos hablando que tienen que obtener el ascenso, cuando su filiación no ha sido determinada por ninguno de sus padres. Como este es un caso muy excepcional, los que tienen que otorgar este ascenso son el curador general, y si carece de curador general, que era el caso que estábamos conversando recién, el oficial del registro civil que debe intervenir en la celebración de este matrimonio. Ya. ¿Qué es el disenso? Nosotros acá estamos hablando hasta este punto del ascenso, es decir, de la autorización que deben prestar determinados ascendientes, o en su caso el curador general, o en su caso el oficial del registro civil, para contraer el matrimonio a estos menores de edad mayores de 16 años que quieren contraer este vínculo. Puede suceder que estos ascendientes, o en su caso el curador general o el oficial del registro civil, no estén de acuerdo con otorgar la autorización a este menor de edad. A esto se le denomina disenso. La definición que se nos da en doctrina es la oposición al matrimonio de las personas llamadas a prestar su consentimiento cuando éste pretende ser contraído por un menor, nuevamente este menor mayor de 16 años, menor de 18, porque si es menor de 16 años, la ley de matrimonio civil actual no le permite casarse, porque se entiende que no cuenta con este consentimiento como para contraer matrimonio. ¿Quiénes pueden oponerse a la celebración del matrimonio, o más bien no prestar el ascenso? La madre o el padre, y los ascendientes, y esto es importante hacer esta distinción sobre quienes otorgan o quienes pueden negarse a entregar esta autorización. La padre o madre y los ascendientes no necesitan justificar su razón del disenso, y esto en virtud de lo establecido en el artículo 102 del inciso primero. Ellos pueden acudir al mismo día del acto del matrimonio y en él establecer que no están de acuerdo con otorgar el permiso a este menor de edad, y ni siquiera tienen que expresar alguna razón de por qué opone este disenso al matrimonio. Distinta es la situación del curador general y el oficial del registro civil, quienes en virtud de la misma ley, artículos 111 y 112 del Código Civil, tienen la obligación de expresar cuál es la causa por la que niegan el consentimiento. Entonces ahí nosotros vemos una distinción cuando quienes son familiares consanguíneos, los ascendientes, o adoptivos en su caso, sea padre o madre, pueden libremente negar su consentimiento, y en el caso del oficial del registro civil y del curador general deben expresar cuál es la causa de su disenso. Esto también se encuentra regulado en el artículo, espérenme que se me adelantó bastante. Artículo 8, número 5 de la Ley 19.968. ¿Cuáles son los efectos que nosotros hasta aquí hemos conversado de disenso? Es decir, cuando el menor de edad busca contraer matrimonio contra la voluntad expresa de estos ascendientes que debían prestar la autorización.
Si el menor contrae matrimonio sin el ascenso de las personas llamadas a prestarlo, incurre en sanciones civiles y penales. ¿Sabes? Esto es una novedad de lo que hemos conversado hasta esta parte. Si contrae matrimonio después de haberse declarado, justificado el disenso del Procurador General o del oficial de registro civil por el tribunal correspondiente, incluye o incurre solo en sanciones penales. Esto en el caso que nos estuviéramos encontrando ante el disenso de estas personas que no son familiares del menor de edad, pero que tienen que acudir a prestar su ascenso o su disenso. ¿Cuáles son las sanciones civiles a esta falta de consentimiento para el matrimonio? Primero, y lo que habíamos conversado, el desheredamiento de este menor de edad que busca contraer matrimonio y lo hace contra el disenso de sus ascendientes. Puede ser desheredado por cualquiera de los ascendientes y no solo por aquel cuyo consentimiento debió obtener. Entonces, en este caso estamos hablando de un menor de edad que busca contraer matrimonio, necesitaba el ascenso de uno de sus padres o de ambos padres, lo hace contra el disenso o más bien concurre sin contar con la autorización, no solamente puede ser desheredado por estos ascendientes, sino también por todos los otros ascendientes que pueda haber, los abuelos, etc. Si uno de los ascendientes fallece intestado, cuando nosotros hablamos de intestado y estamos adelantando algo de que vamos a ver el sucesorio, nos estamos refiriendo a cuando alguien fallece sin testamento, que es la regla general en nuestro, no diría derecho, sino en nuestra práctica. En general, la gran mayoría de las personas fallecen sin contar con un testamento que regule la forma en que sus bienes van a ser repartidos. Y esto quizás se puede explicar, y se lo estoy adelantando sobre el sucesorio, por el hecho que nosotros en Chile no tenemos una libertad plena para testar, sino que la ley me establece ciertas legítimas y me establece ciertos herederos, y solamente dentro de todo mi patrimonio yo dispongo libremente de un cuarto de todo mi patrimonio, que es el cuarto de libre disposición. Lo vamos a ver en su momento, pero para que quizá entiendan por qué la gente en general no hace testamento, porque los testamentos deben obedecer muchas reglas. Nosotros no tenemos libertad plena para testar, solamente en un pequeño grado dentro de de las porciones que nosotros podemos dejar, un cuarto, y podemos mejorar la posición de alguno de nuestros herederos con la cuarta de mejoras. Pero la otra mitad es absolutamente que no se puede tocar por nuestra voluntad. Nuevamente, volviendo a esta idea, entonces, si este menor de edad se casa contra el disenso de estos ascendientes, todos los ascendientes pueden desheredarlo. Si uno de los ascendientes fallece intestado, que es lo que estábamos conversando recién, el menor no llevará más que la mitad de lo que le habría correspondido en la sucesión del difunto. Esto es en virtud del artículo 114 del Código Civil. Eso sería en el caso que falleciera este ascendiente, y pensemos que no solamente el ascendiente que debió dar la autorización, sino todos los demás ascendientes. Si los ascendientes fallecen dejando testamento, que sería como el otro caso extraño, y en este nada se dice sobre el desheredamiento del menor, es decir, estamos hablando de estos ascendientes que debían prestar su consentimiento o aquellos otros ascendientes que dejan testamento y en este testamento no indican que desheredan a este menor o a esta persona en particular, ni tampoco la causal por la que la desheredan. Por tanto, se entiende, o la ley entiende, que en virtud de eso se entiende que perdonó a este menor que no contó con la autorización. Y esto se trata en los artículos 114 y 1208, número 4 del Código Civil. Otra posible sanción que nosotros podemos encontrar es la revocación de las donaciones. Es posible que yo, como ascendiente de este menor que decide casarse sin mi voluntad, sin mi consentimiento, yo antes de esto le haya realizado alguna donación determinada. Por ejemplo, le doné un vehículo, le doné algún bien mueble, le doné un bien inmueble, es decir, le regalé, pero usted entiende lo que es la donación. El ascendiente puede revocar las donaciones que le hubiera hecho a este. Y en el caso de esta sanción civil de la revocación de las donaciones, es exclusivamente para el ascendiente sin cuyo consentimiento se casó el menor. Y esto en virtud de lo regulado por el artículo 115 del Código Civil. Es decir, a diferencia del desheredamiento, la revocación de las donaciones se refieren exclusivamente al ascendiente del cual o la ascendiente yo debía contar con el ascenso a la autorización para contraer matrimonio. Las sanciones penales, que es algo que no habíamos conversado hasta esta parte, para este menor de edad
que se casa sin contar con el consentimiento o el ascenso de este determinado ascendiente, o el oficial de registro civil, en su caso, o este curador, se encuentran contempladas en, en los artículos 385 y 388 del Código Penal. La sanción que se establece es que es castigado con reclusión en su grado mínimo, y solo podrá imponerse esta sanción penal a solicitud de las personas que fueron llamadas a prestar el consentimiento. Se entiende que si estas personas, pasado un determinado plazo de 2 meses, no han hecho esta acusación solicitando este castigo penal para quien no contó con el ascenso, se entiende que lo perdonó y por tanto ya después de eso no podría ejercer esa acción. Lo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esta clase, como esta posibilidad ante no contar con el ascenso, o en su caso actuar contra el disenso, el Código Civil y nuestra ley actual todavía establezca este tipo de sanciones de carácter penal para un acto que es de mera voluntad. Llama la atención este sentido castigador de la normativa. Ya, ¿tienen alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora con respecto a este disenso contra la idea del ascenso, las sanciones? No, profe, yo entiendo. ¿Les queda claro en general? Sí, profe. Ya, entonces sigo con el otro impedimento para que avancemos rápido en esta materia. El otro impedimento que nosotros encontramos, este impedimento de carácter prohibición, se encuentra regulado en el artículo 116 del Código Civil y se llama el impedimento de guardas. Este impedimento, impidiente o prohibición consiste en que el guardador y sus descendientes no pueden contraer matrimonio con el pupilo o pupila menor de 18 años mientras la cuenta de administración de la guarda no haya sido aprobada judicialmente. Pero si dicho matrimonio es autorizado por él o los ascendientes cuyo consentimiento es necesario para contraerlo, no existe este impedimento o prohibición. La finalidad perseguida con esta prohibición que nosotros estamos estudiando ahora es la de proteger a los incapaces, y más que nada proteger el patrimonio de estos incapaces. Se teme que el guardador pudiera llegar a contraer matrimonio, o alguno de sus descendientes contraer matrimonio con su pupilo o su pupila para ocultar alguna mala administración de los bienes de este pupilo. Y es por ello que la ley le exige la aprobación previa de la cuenta de la administración para poder permitir este vínculo matrimonial. Si esto no ha ocurrido, entonces nosotros entendemos que hay una prohibición para celebrar ese matrimonio en particular. ¿Cuáles son los requisitos de este impedimento de guardas? El impedimento de guardas, como les decía, se encuentra regulado en el artículo 116 y se refiere a, o cuáles son los requisitos, que se trate de una persona sometida a guarda, menor de 18 años, que el guardador tenga o haya tenido la administración de los bienes del pupilo, que la cuenta de la administración de los bienes no haya sido aprobada por el juez o jueza, y que el ascendiente respectivo no haya autorizado el matrimonio en su caso. Es ahí cuando nos encontramos ante este impedimento de guardas. La sanción, porque recuerden que cuando hablamos de prohibición, nosotros no, de todas estas prohibiciones que estamos hablando, las sanciones no son la nulidad del matrimonio en estas prohibiciones, sino sanciones específicas que establece la ley a cada uno de los impedimentos o prohibiciones, que son los que estamos revisando ahora. En el caso del impedimento de guardas, la sanción se encuentra regulada en el artículo 116, inciso 3 de la ley, que no es otra de privar al guardador de la remuneración que le corresponde por el ejercicio de la guarda, la cual es la regla general, la 10ª parte de los frutos de los bienes del pupilo. En general eso es lo que se le paga a este guardador. Y aparte se establece una sanción de carácter penal que se encuentra regulado en el artículo 387 del Código Penal, y es más que nada para el oficial del registro civil que autoriza el matrimonio que infringe esta prohibición o este impedimento de guardas. Y también incurre en la sanción contemplada en el artículo 388 del Código Penal, que es pena de reclusión mínima. El artículo 124 del Código Civil exige que quien tenga hijos de un precedente matrimonio, además dentro de esta idea, bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría, y desea volver a casarse, debe proceder a una facción de inventario solemne de los bienes,
que esté administrando y que pertenezcan a dichos hijos como herederos del difunto, el cónyuge difunto. Esto finalmente es la protección del patrimonio de estos hijos en el caso de guardas o segundas nupcias de este progenitor y por la muerte del anterior. Esto es como, en general este impedimento es de muy poca procedencia, tiene que ver mucho con lo tradicional de la ley de matrimonio civil, más allá que esto que le estoy pasando no les voy a pasar, creo que con eso quedan más o menos claro. ¿Les queda claro el impedimento de guardas dentro de lo que hemos revisado hasta ahora, de esta prohibición? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora pasamos a otra materia que me es mucho más entretenida, a pesar que tampoco lo es tanto, pero es más entretenida que lo que estamos viendo ahora, porque creo que es más probable que lo vamos a ver, que es el cumplimiento de estas formalidades legales para la celebración del matrimonio, que nosotros hemos conversado en algún grado, pero que todavía no hemos tratado a fondo. Estas formalidades, las anteriores a la celebración del matrimonio, son la manifestación y la información. Estas formalidades anteriores al matrimonio, la finalidad que se persigue con ellas es que el oficial del registro civil o la oficial del registro civil esté informada de lo más exactamente posible sobre la situación jurídica de los contrayentes, con el objeto de que se encuentre en condiciones de verificar si se han reunido o no los requisitos que se exigen por la ley para el matrimonio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta manifestación? Las personas que deseen contraer matrimonio deben poner en conocimiento del oficial del registro civil su intención y este aviso o informe es la manifestación. La manifestación puede hacerse ante cualquier oficial del registro civil, esto en virtud de lo que regula el artículo 9 de la Ley de Matrimonio Civil. Lo puede hacer de forma verbal, escrito o por medio de señas. La forma más corriente es el informe de carácter verbal. Cuando la manifestación no fuera escrita, el oficial del registro civil debe levantar un acta completa de esta manifestación, la que debe ser firmada por el oficial del registro civil, por los interesados y autorizado por 2 testigos. Esto en virtud del artículo 9, inciso segundo de la Ley de Matrimonio Civil. En el acto... Profesora, dígame. una consulta para manifestar los futuros cónyuges su intención de casarse. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, las personas que son indígenas, que tienen el idioma Propio. que tienen otro idioma? Sí, la ley también ¿Cómo hacen ahí? Sí, lo contempla, es algo bastante nuevo, porque nosotros en general no nos hacemos tanto cargo de Sí, la problemática de los pueblos sí. originarios. Lo establece como es poco probable que el oficial de registro civil maneje esta lengua originaria del pueblo originario, y si las personas que si quieren casar no hablan otro idioma más que su lengua originaria, se debe, y es cargo del oficial del registro civil o del registro civil, traer un intérprete. Ya, El que interviene dentro de toda esta manifestación, de todos estos trámites que se realizan de información, y es el intérprete que va interpretando todo lo que dice el oficial de registro civil a la lengua originaria, y a la vez escucha lo que dicen las personas que pretenden casarse y lo interpreta el oficial de registro civil. Ya. Esa Profe, es la... y bueno, ¿y cómo lo hacían entonces hace muchos años atrás para manifestar, para hacer este trámite? La ley, no, es que si nosotros pensamos, mire, la ley en general está sumamente atrasada en materias de inclusión, ¿no? Que es lo que hemos conversado en clases anteriores, y no les preocupaba mucho en realidad. Yo creo que no, en general, si es que entonces quedaban así. Si las personas no hablaban español o no podían darse a entender por escrito, que era lo que se exigía antes, Claro. no casaban. Oh. Me consta de un caso en particular de un sordomudo que no le permitían casarse, a pesar de que llevaba ya muchos años viviendo con su señora y tenían un hijo, por el hecho de que él no hablaba lenguaje de señas oficial, pero se daba a entender claramente, ni no sabía escribir y no le permitían casarse. Para que vean cómo, cuando nosotros pensamos la ley, también tenemos que pensar esas situaciones excepcionales. Eso ya es una discriminación, ya. Atroz. Y por eso ahora se hace cargo la ley, y en el caso de las personas que no hablen español, porque también tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de los haitianos, que hablan creole, otro idioma, se debe traer un intérprete.
Y en el caso Gracias, profe. de personas que hablen por lenguaje de señas, basta con que puedan darse a entender claramente. Si no pueden, se trae una internet. Ya. Gracias, profe. Volviendo a la idea. Les decía que en este acto de manifestación, entonces, este oficial del registro civil, en su caso, a través de un intérprete, entrega a los futuros contrayentes toda la información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos que produce, que nosotros estudiamos dentro de las primeras clases que tuvimos, y de los distintos regímenes matrimoniales existentes, de acuerdo a la ley, que nosotros hasta ahora hemos conversado en la sociedad conyugal, la separación de bienes y la participación en los gananciales. También debe comunicarles la existencia de cursos para la preparación del matrimonio. Si es que en el acto las personas que pretenden casarse no pudieran acreditar que lo hubieran realizado. La infracción de esta obligación de tomar estos cursos para la preparación del matrimonio no afecta la validez del matrimonio. Ello sin perjuicio de cualquier sanción administrativa que pueda aplicarse al mencionado funcionario en virtud del artículo 10 de la Ley de Matrimonio Civil, pero estos cursos de preparación de matrimonio en realidad son más bien una obligación que yo diría que el oficial de registro civil no se ocupa tanto de esa obligación, en cuanto en la manifestación les indica cuáles son las obligaciones, derechos y deberes que se inician en este contrato o en este acto del matrimonio. Es más bien una obligación de carácter religioso. Creo que algunas iglesias, para poder contraer el matrimonio en el edificio religioso, obligan a las personas que pretenden contraer el matrimonio a tomar estos cursos. Lo que me parece bien, pero no sería una obligación tan exigible a este funcionario del registro civil. En caso de que, en su caso, cuando yo fuere procedente, se acompañará a la manifestación constancias fehacientes del consentimiento para el matrimonio, dado por quien corresponda, salvo que este consentimiento se haya prestado verbalmente ante el oficial de registro civil, y aquí estamos hablando de lo que conversamos hace un rato, del ascenso que debe dar este ascendiente en el caso de un matrimonio de un menor de edad, mayor de 16 años. Estos cursos de preparación del matrimonio, no sé si alguno ha tenido oportunidad de hacerlos, conocerlos, tienen por objeto promover esta libertad primero, que nosotros tenemos para contraer matrimonio, y la seriedad del consentimiento matrimonial que debe brindar. Esto particularmente en relación a los derechos y deberes que impone el vínculo matrimonial. Creo que también, en particular, algunas instituciones religiosas también tratan de que los cónyuges hablen sobre determinados temas que podrían tener alguna importancia en el matrimonio mediante este vaya avanzando. Por ejemplo, si tienen la intención de tener hijos, si no la tienen, a fin de que si no hay acuerdo, o si no tienen intención de tener hijos y que tienen intención, en su caso, de adoptar, a fin de que estas desavenencias que se puedan dar en una instancia anterior no vayan a afectar este vínculo posterior, sobre todo en cuanto a la visión de determinadas iglesias de que cuando hablamos del matrimonio hablamos de este vínculo indisoluble para toda la vida, porque esa sí sigue siendo la visión religiosa del matrimonio, a pesar que legalmente nosotros entendemos que en virtud de la ley de divorcio del año 2004, nosotros este vínculo matrimonial, si bien se espera que sea para el resto de la vida, tiene una posibilidad de término por la voluntad de los cónyuges, que puede ser unilateral o puede ser mutuo. Aparte, estos cursos, además de dictarse por estas entidades religiosas, pueden ser dictados por el registro civil o por instituciones de educación pública o privadas con reconocimiento del Estado o personas jurídicas sin fines de lucro. Y esto se encuentra regulado en el artículo 11 de la Ley de Matrimonio Civil. Quienes deseen contraer matrimonio pueden eximirse de estos cursos de común acuerdo, declarando que conocen suficientemente los deberes y derechos del Estado matrimonial, y que les puedo asegurar que en muchos casos los matrimonios hacen esta declaración, que indican que ellos tienen más que claro cuáles son los deberes a fin de no tomar los cursos. Esta exigencia de estos cursos no se aplica en el caso del matrimonio en artículo de muerte, que nosotros lo vamos a revisar más adelante, que se refiere a la posibilidad de contraer el vínculo matrimonial cuando uno de ambos cónyuges esté falleciendo. Ese es el matrimonio en artículo de muerte. El otro trámite o otra formalidad legal para la celebración del matrimonio es este de la información. Se le define diciendo que es la comprobación mediante dos testigos de que los contrayentes no están afectos a impedimentos y prohibiciones. Y esto se encuentra regulado en el artículo 14 de la Ley de Matrimonio Civil.
debe rendirse al momento de presentarse o hacerse la manifestación y debe tratarse de declaraciones de 2 testigos a lo menos. Este sistema de publicidad vigente entre nosotros no es adecuado, ya que no proporciona... Profe, Dígame. entonces en el momento de la manifestación, ¿uno tiene que ir con los testigos o tiene que ir con la información de quién va a ser el testigo? Uno en el momento de la manifestación, generalmente tanto la manifestación como la información se realizan en el acto del matrimonio. Ay, ay. Pero si usted lo hiciera antes, sí debiera ir con sus testigos. Pero la mayoría hace todos estos trámites en el mismo acto del matrimonio. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Les decía sobre la información que debe rendirse al momento de presentarse a la manifestación y debe tratarse de declaración de 2 testigos. Todo lo que nosotros revisamos de esta parte, es decir, sobre las prohibiciones, sobre las incapacidades, todas estas reglas que nosotros revisamos de quienes pueden y no pueden casarse y la validez de este vínculo matrimonial, se cumple este requisito ante el oficial del registro civil por este testimonio que dan estos 2 testigos por lo menos. Estos 2 testigos la ley posibilita que, o más bien, sí posibilita que puedan ser familiares de las personas que están contrayendo el vínculo, cosa que es excepcional si nosotros vemos los testigos en la regla general de procedimiento civil, donde existe una prohibición expresa a los testigos que tienen vínculo familiar con alguna de las partes del proceso. ¿Cuáles son las sanciones a esta falta de información? El legislador no ha establecido sanciones para la omisión de la manifestación e información, sino solo sanciones de carácter penal. Estas sanciones se encuentran reguladas, ¿sí?, en los artículos 384 y 388 del Código Penal. El matrimonio en artículo de muerte, este matrimonio que yo les decía, en el caso que uno de los cónyuges esté al punto de morir, y de hecho, como lo regula el Código Civil, se refiere a esta persona que está falleciendo, tiene la voluntad de casarse y se llama al oficial del registro civil para que concurra al domicilio o al hospital donde se encuentra esta persona que está falleciendo. Entonces, como es una situación sumamente excepcional, no se me exige que yo cumpla con esta manifestación ni cumpla con la información, pero es un matrimonio muy excepcional. No me requiere estos trámites previos para el matrimonio. Y ahora vamos a hablar de estas formalidades coetáneas a la celebración del matrimonio. Siendo el matrimonio un acto solemne, debe expresarse el consentimiento con todas las solemnidades prescritas por la ley. Como una primera solemnidad, el matrimonio solo puede celebrarse inmediatamente después de rendida la información o dentro de los 90 días siguientes. En el caso que nosotros optáramos por hacer la manifestación y la información antes del matrimonio en sí mismo, nosotros podemos realizar el matrimonio legalmente hasta 90 días después de haber hecho estos actos previos. Como yo les decía, en la gran mayoría de los casos, los contrayentes realizan todos estos trámites el mismo día del matrimonio. Si dicho plazo, este plazo de 90 días transcurre sin que se celebre el matrimonio, no podrá procederse a él sin que previamente se cumplan nuevamente las formalidades mencionadas en el artículo 15 de la Ley del Matrimonio Civil, es decir, esta manifestación y la información. Este plazo de 90 días que establece la ley tiene carácter de fatal. El legislador emplea la expresión dentro de, con eso nosotros entendemos que pasados los 90 días yo debo nuevamente cumplir con el trámite de manifestación y de información. Otra solemnidad coetánea al acto del matrimonio es que quien debe llevar este acto es un oficial competente para autorizar el matrimonio. Es competente el oficial del registro civil que intervino en las diligencias de manifestación e información. Esto en virtud de lo regulado en el artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Dónde puede celebrarse el matrimonio? En virtud de lo que nosotros tenemos regulado. Puede celebrarse en el local de la oficina del registro civil y también puede celebrarse en otro lugar distinto siempre y cuando este local se encuentre en la jurisdicción del oficial del registro civil correspondiente al artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil, que es lo que suelen hacer la mayoría de las personas, en Iquique en particular,
que prefieren no celebrar estoy hablando de las personas que quizá no tienen un matrimonio religioso o teniendo el matrimonio religioso desean a la vez realizar este matrimonio civil y lo hacen en algún lugar de eventos que se encuentran dentro de la ciudad de Iquique. Profesora, Dígame. en cuanto al plazo de los 90 días, ¿por qué se establece ese plazo? ¿Por qué se establece ese plazo? Sí, ¿cuál sería el fundamento? El fundamento del plazo. 90 días. Puede deber, es bueno, por la formalidad y la seriedad del acto del matrimonio y porque puede que la ley considera quizá que en este plazo de 90 días alguno de los manifestantes hubiera cambiado de opinión o como le toma la seriedad a la manifestación y a la información, quizá pasado 90 días, todo esto para mí es muy conservadora. Yo creo que tiene que ver con Claro. la seguridad que tiene de que esta información proporcionada a los quienes van a contraer el vínculo o quienes manifestaron en la manifestación que no habían prohibiciones, en 90 días quizá podría cambiar las circunstancias, en 91 días. Ese sería el fundamento que se me ocurre, ¿eh? Porque en lo que era el texto, los textos que yo he leído, no hay ningún cuestionamiento porque son 90 días. Yo creo que se debe a eso, es por la seriedad del vínculo, la seriedad de los trámites realizados y sobre todo yo creo que tiene que ver también con las prohibiciones o con el cumplimiento de cierta, por ahí puede ir, pero eso es lo que se me ocurre, no es algo que yo haya leído por ahí. Ya, profe, gracias. Ya. Nosotros ya sabemos que el matrimonio debe celebrarse ante la presencia de dos testigos hábiles, los cuales pueden ser parientes de los contrayentes o terceros extraños en virtud del artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil, que yo les mencionaba hace un rato. La regla general en esta materia es que toda persona capaz para servir de testigo en el matrimonio, siendo solo incapaces los que menciona el artículo 16 de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Cuál es la ritualidad de la celebración del matrimonio? Consta de varias etapas. Deben encontrarse presentes, y aquí ya hablamos de los trámites anteriores del matrimonio y ya estamos en el acto del matrimonio. Los contrayentes, el funcionario competente, dos testigos. Los testigos deben declarar bajo juramento que no hay impedimentos o prohibiciones que afecten a los contrayentes y también deben confirmar la residencia de estos. Esto en virtud del artículo 39, número 7 de la ley 4.808, que es la ley de registro civil. El funcionario procede a dar lectura a la manifestación y a la información en virtud del artículo 18 de la Ley de Matrimonio Civil y reiterará la prevención respecto de la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo. Esto en virtud de los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil y del 18, inciso segundo de la Ley de Matrimonio Civil. O sea, nuevamente reitera esta o da lectura a la manifestación y a la información y reitera la prevención respecto a la necesidad de que el consentimiento prestado sea libre y espontáneo. Esto para asegurarse que en el acto del matrimonio nadie se sienta obligado a contraer este matrimonio en particular. Independiente de que en la realidad puede que una persona igual se sienta obligada a contraer el vínculo o obligado para contraer el vínculo matrimonial. Pero eso ya sería más allá de lo que pueda revisar el oficial o el oficial de registro civil. Después de esto, pregunta a los contrayentes si consienten en recibirse el uno al otro como marido o mujer, y con la respuesta afirmativa de ellos, los declara casados en nombre de la ley, y esto en virtud del artículo 18, inciso tercero de la Ley de Matrimonio Civil. En virtud del artículo 37 de la Ley de Registro Civil, el oficial del registro civil en forma privada manifestará a los contrayentes que pueden reconocer a los hijos comunes nacidos antes del matrimonio. Y esto es muy interesante porque me está hablando, y de hecho es muy ocupado, y ustedes cuando tengan su práctica profesional quizás se van a encontrar en muchos casos como estos, donde en el acto mismo del matrimonio, la pareja que recién está contrayendo este vínculo matrimonial decide reconocer a los hijos comunes nacidos antes del matrimonio. Y también reconocen hijos anteriores que puedan ser de una de ambas de la pareja como comunes cuando no son hijos comunes. Recuerden también que el acto del reconocimiento es un acto voluntario que una vez que ha sido expresado cuenta con un plazo muy cortito para rescindirse que vamos a estudiar en su momento.
Podrán asimismo pactar separación total o participación en los gananciales. Recuerden que si los cónyuges o quienes quieren contraer este vínculo matrimonial nada declaran con respecto a... Pero, disculpe, una consulta. dígame, ¿Sería esa una excepción al procedimiento para cambiar los apellidos de los niños que no son de filiación matrimonial? ¿por qué una excepción? Porque se supone que para cambiar los apellidos del menor, para que sea reconocido. No, me refiero a los hijos de filiación no determinada. No, solo Ah, a los hijos de filiación no determinada. Me estoy hablando, quería tratar, que fue un caso que vi yo. En el caso que yo, madre, tengo un hijo, y este hijo, la filiación está determinada solo por mí. Y no por mi padre. ya. Entonces yo me caso con Juanito. Y en el acto del matrimonio, Juanito, que quiere mucho a mi hijo y a mí, lo decide a la Claro. condición propio. Pero es porque hay filiación indeterminada. Si está Ya. en filiación determinada, no, hay que hacer todos los trámites, sea de cambio de apellidos o en su caso de reconocimiento, o de impugnación de maternidad, todas las discusiones que se puedan dar. Y si el padre del menor, quien otorgó el reconocimiento, no está dispuesto a ceder al otro padre, no hay nada que hacer al respecto, porque la ley finalmente reconoce este vínculo sanguíneo que pueda tener con el primer progenitor. Ya, profe, gracias. ¿Ya? No me refería a ese caso en particular. Ya, les decía, aparte, con respecto a los sistemas patrimoniales o que rigen el patrimonio del matrimonio. Si ustedes nada dicen en el caso del vínculo matrimonial, la ley determina, al oficial del registro civil va a escribir en el acta que ustedes se casan por sociedad conyugal. Si ustedes desean hacer algo distinto, entonces usted en ese mismo momento, así como pueden hacer el reconocimiento de hijos comunes, indican que desean casarse con separación de bienes o con participación en los gananciales. Que de hecho, en la actualidad yo diría muchos matrimonios están haciendo esta excepción para proteger el patrimonio de este matrimonio. Luego, en cuanto a la ritualidad de la celebración del matrimonio, se procede a levantar acta de todo logrado, la que debe ser firmada por el oficial del registro civil, por los testigos y por los contrayentes, si supieran y pudieran hacerlo, y procederá a la inscripción en el libro de matrimonios. Todo esto en virtud de lo regulado por el artículo 18 de la Ley de Matrimonio Civil. Si nosotros omitimos el acta, la omisión del acta y de la inscripción, este hecho no anula el matrimonio, porque para que haya matrimonio basta con que los contrayentes hayan prestado su consentimiento ante el oficial del registro civil y dos testigos. Pensé que era una pregunta. Y bueno, ya les adelanté, se lo reitero de todas maneras, en el caso del matrimonio de personas pertenecientes a pueblos indígenas que no conocieran el idioma castellano o español, o de sordomudos que no pudieran darse a entender claramente, porque la ley ya no lo exige por escrito, lo que debe hacer el oficial de registro civil es contar con un traductor, una persona que sirva de intérprete para que pueda interpretar tanto al oficial de registro civil como la voluntad de las personas que quieren prestar su consentimiento para el matrimonio. De esta forma lo regula la ley y es como también lo entiende para hacer más inclusivo el acto del matrimonio. Ya, y esta sería lo que estudiamos hasta ahora, es las reglas generales del matrimonio. Existen otro tipo de matrimonios, que es lo que yo les voy a mencionar ahora, el matrimonio por poder. El matrimonio por poder se encuentra regulado, es súper raro, puede ocurrir, por eso se los menciono, se encuentra regulado en el artículo 103 del Código Civil, y en virtud de esta disposición me permite, ¿a qué se refiere el matrimonio por poder? Se refiere al caso que por alguna razón uno de los contrayentes no puede acudir ante el oficial de registro civil, quizá no se encuentra en el país, pero deja un poder determinado a un tercero para que acuda a representarlo al acto del matrimonio. Por eso digo que es muy extraño. ¿Cómo se realiza este matrimonio por poder? Este poder que yo les menciono, que yo entrego a un tercero para que contraiga el vínculo matrimonial por mí, es decir, que me está representando en ese acto, debe ser solemne, y esta solemnidad se refiere a que este poder debe constar por escritura pública, debe ser especial, es decir, no puede ser un poder general, sino que debe conferirse expresa y determinadamente la facultad para contraer matrimonio en forma específica, y determinado, puesto que en él deben señalarse expresamente el nombre, apellidos, profesión y domicilio de los contrayentes y el mandatario.
Es sumamente extraño, se los menciono solo para el caso que pudiera llegar alguna vez ustedes a ver un tipo, o si alguien les consulta si esto es posible, sí es posible en virtud del artículo 103 del Código Civil. Pero el poder que uno entrega a este tercero para que lo represente en el acto del matrimonio, tiene que cumplir con todas estas solemnidades que les mencioné. Lo veo muy extraño porque lo encuentro muy fome un matrimonio por poder. Otra posibilidad, y este sí es muy probable, es el matrimonio celebrado ante entidades religiosas de derecho público. Y esto es de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil. Antes de esto, en Chile, antes de esta modificación a la ley, que incluyó el matrimonio celebrado ante entidades religiosas de derecho público, los únicos habilitados para realizar todos estos trámites que yo les mencioné hasta ahora era el registro civil y el oficial del registro civil. Quienes decidían casarse ante una entidad religiosa lo hacían únicamente como para cumplir con el rito cristiano de unir su vínculo ante Dios, ¿no? Pero no tenía una validez legal. Desde la modificación legal, que es bastante reciente, se permitió que el matrimonio celebrado ante entidades religiosas de derecho público pudiera, con posterioridad, validarse ante el oficial del registro civil. Les decía que se encuentra regulado en el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil y producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, pero, y aquí está el gran pero, desde su inscripción ante un oficial del registro civil. Para que se produzca el reconocimiento de este matrimonio celebrado en esta entidad religiosa de derecho público, se deben cumplir ciertos requisitos. Estos son: la entidad religiosa debe otorgar un acta en la que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias establecidas por la ley para su validez. Y de acuerdo al artículo 40 bis de la Ley de Registro Civil, el acta a la que se refiere el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil debe estar suscrita por el ministro de culto, ante quien hubieran contraído matrimonio religioso los requirientes. Y deberá expresar la siguiente información. Toda esta acta la tiene que hacer este funcionario, bueno, puede ser pastor, curita, etcétera, cualquiera sea su fe. ¿Qué es la información que debe entregar o debe incorporar en esta acta para que sea válido el acto ante el oficial de registro civil y no los haga cumplir nuevamente todos estos trámites? La individualización de la entidad religiosa ante la que se le celebró el matrimonio, con expresa mención del número del decreto por el cual goza de personalidad jurídica de derecho público. En el caso de las entidades religiosas reconocidas por el artículo 20 de la Ley 19.638, se debe citar esta norma jurídica. La fecha y lugar de celebración del matrimonio. Además, debe acompañar los nombres y apellidos paterno y materno de los contrayentes, así como sus números de cédula de identidad. La fecha y lugar de nacimiento de los contrayentes, su estado de soltero, divorciado o viudo, y en estos dos últimos casos, nombre del cónyuge fallecido y de aquel con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y fecha, muerte y sentencia de divorcio, respectivamente. Aquí quisiera hacer una salvedad, porque es algo que nosotros quizá, no sé si ustedes lo saben, pero en Chile, desde la ley de divorcio, ustedes cuentan con su estado de soltero solo hasta que ustedes deciden casarse con alguien. Si ustedes se casan con una persona, adquieren el estado civil de casado o casada. Si ustedes se divorcian de esa persona, no vuelven al estado civil de soltero o soltera. Se vuelven divorciado o divorciada. Para que sepan. ¿Por qué, profe? Es feo, sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que debiéramos volver a ser solteros o solteras, pero la ley, y para que vean que en el caso de que ustedes se casen ante una entidad religiosa, tienen que hasta citar el nombre de la persona con la que estaban casadas antes. Pero así lo dispuso la ley, debe ser por este estado más bien conservador en que nosotros vivimos, en que me dejan con ese estado. Con anterioridad a que nosotros tuviéramos una ley de divorcio, yo les mencionaba que se hacía una especie de ficción legal en lo que era la nulidad de los matrimonios. Cuando nosotros anulábamos el matrimonio con esta ficción, donde decíamos que los cónyuges no vivían en el mismo domicilio y que por tanto no cumplieron con este requisito que establecía el matrimonio era anulable. Ahí sí volvían al estado de soltero, porque no existía el estado civil de anulado. Entonces, en ese caso era mejor la nulidad, que era una ficción en todo caso, que el divorcio, porque ahora finalmente quedan con el estado de divorciada, divorciado. Profe, ¿y todavía se puede anular o no? No,
No se puede anular. O sea, sí existe la nulidad, pero la va a dejar son casos muy, muy acotados que yo les puedo mencionar más adelante, pero no el caso de la diferencia de domicilio. Entonces, Ya, es muy poco probable. Van a quedar con el estado civil de divorciados. Y en el caso que fallezca la persona con la que ustedes se casaron, tampoco vuelven al estado civil de soltero, sino que al estado de viudo o viuda. Es decir, el oficial de registro civil o nuestro sistema deja un registro de sus vínculos matrimoniales, independiente que hayan terminado por fallecimiento de uno o por el divorcio. Y en el caso de este matrimonio celebrado ante una entidad de derecho público, también va a figurar el nombre de su ex cónyuge, sea que haya muerto o se hayan divorciado. Su profesión u oficio también debe incorporarse. Los nombres y apellidos de sus padres si fueren conocidos, los nombres y apellidos de los dos testigos, al igual que se hace en este trámite que se realiza ante el oficial de registro civil, así como sus números de cédula de identidad, testimonio, bajo juramento sobre el hecho de no tener ninguno de los contrayentes impedimento o prohibición legal para contraer matrimonio. Cuando digo juramento, también promesa para quienes por fe no pueden jurar. El nombre y apellidos de los ministros de culto, así como su número de cédula de identidad, el hecho de haberse cumplido con todas las exigencias establecidas por la ley de matrimonio civil, la firma de los contrayentes, los testigos y el ministro de culto. Si alguno de los contrayentes no supiere firmar, este acto no obsta al acto del matrimonio, se deja testimonio de la circunstancia que uno de los contrayentes no puede o no sabe firmar. Deberá adjuntarse el acta al documento que acredite la personería del ministro de culto. Ya, y aquí viene lo importante de cuando nosotros celebramos este matrimonio ante una entidad religiosa de derecho público. Esta acta, que contiene toda esta información que yo les mencioné recién, debe ser presentada para su inscripción ante el oficial del registro civil dentro de 8 días, desde que se celebró el acto. Si nosotros pasa este plazo de 8 días, que es muy cortito, el matrimonio, todo este acto que se celebró ante esta entidad religiosa, no va a valer ante el oficial del registro civil, lo que implica que ustedes van a tener que realizar todos los trámites de igual forma y ya no solamente la inscripción de esta acta. Por eso es muy importante que si ustedes se llegan a casar y lo hacen a través de una entidad religiosa de derecho público, vayan lo antes posible a realizar la inscripción de este acto a el registro civil. Si pasan 8 días desde celebrado este matrimonio y ustedes no realizan este trámite, entonces no va a ser reconocido por el oficial del registro civil y significa que van a pasar de nuevo por el trámite de la manifestación, información y luego todo el trámite del matrimonio mismo, que tienen que llevar los testigos, etc. Que ocurrió mucho, sobre todo cuando la ley recién había salido, estaba operando, que la gente no conocía de que tenían que como ratificar su matrimonio en este plazo tan cortito de 8 días. Profe, Dígame. ¿en estos 8 días influye los festivos, los días festivos y feriados? La ley habla de 8 días. O sea, ahí si habla de 8 días, yo entiendo 8 días seguidos. Ah, ya. Y eso, ahí ya terminé toda esta unidad de la materia. Creo que en general les quedó claro. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe. Ya. Al menos Profe, Diga. ¿qué artículo era el matrimonio por poder? El matrimonio por poder, no me acuerdo. 103 del Código Civil. 113. Ah, ya. 103 del Gracias, Código profe. Civil. Ya. Entonces, nos vemos el lunes. El lunes ya empiezo con otra materia. Todo esto ya está subido a la plataforma. Creo que lo único que me falta subir es el PPT de hoy día. Lo voy a subir ahora al intranet y se lo voy a mandar al correo. Y el lunes ya ¿Profe? vemos la separación. Dígame. Y usted había hablado algo de una pauta que iba a mandar para el trabajo. Sí. O sea, ya tenemos como una, pero... Sí, se las mando más exacta mañana. Mañana se las voy a mandar. Ya, profe, Ya gracias. tengo, pero ahora no creo que lo haga como justo ahora. Pero ya mañana en la mañana se los mando. Para que tengan una idea más o menos de qué espero yo del trabajo. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. ¿No? Ya, nos vemos, descansen. Creo que el viernes no tienen clase, no sé si vieron por ahí el aviso. Sí, Sí. nuestra delegada. Aprovechen su descanso. Gracias, No, profe. y mañana que es nuestro día del abogado y la abogada.
Chao. Chao, Chao, profe. profe, Feliz chao. Bien, bien. Chao, profe. Chao.